Hermanos, el tema lleva como título la bienaventuranza. Y antes de comenzar a hablar sobre eso, permítame decirle que cuando Cristo comenzó su obra misionera, eligió a los 12 discípulos, pues indudablemente él estaba predicando en Capernaum, en Galilea, en Decápolis, pero su misión comenzó en Galilea. Entonces, en Mateo capítulo 4, verso 17, Jesús dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego que Jesús hizo eso, vemos que en el versículo 23 de Mateo 4 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la iglesia de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nótese que el ministerio de Jesucristo comienza que sanando a los enfermos. Recorrió toda Galilea y predicaba en las iglesias de los judíos. Y todas las personas que venían a él, que le traían a él, las sanaba. Dice que el verso 24, que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río Jordán. Aquí vemos cómo el escenario está preparado para el Sermón del Monte, uno de los sermones más poderosos de Jesucristo y de hecho uno de los más largos que él predicó. Todas estas personas de diferentes ciudades habían venido a ver a Jesús. Y Jesús había hecho milagros sanando a los enfermos, a los paralíticos, a los demonios sacándolos de los cuerpos y a los lunáticos también curándolos. Entonces ya en un ambiente así, Jesús se reúne con sus discípulos ante una gran multitud y comienza lo que se llama el Sermón del Monte. Señores, el Sermón del Monte podría llamarse los 10 mandamientos en miniatura, porque dentro de ellos Dios nos manda a que guardemos su santa ley. En el Sermón del Monte vemos características de aquellos que van a vivir en el cielo. Por eso no me cansaré de decirle que no es lo mismo, como dicen muchos, que todos somos hijos de Dios. No. Yo podría decir que todos somos criaturas de Dios, porque somos creados por Dios, usando como instrumento a nuestros padres para traernos al mundo. Pero la Biblia es clara cuando especifica que solo son hijos de Dios los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. El mismo Jesucristo dijo en cierta ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el Padre Celestial quiere que guardemos sus mandamientos. Por lo tanto, si tú quieres pasar de criatura a hijo, debes guardar los mandamientos de Dios. Y aquí en la bienaventuranza el Señor nos da unos consejos que humanamente no son fáciles de observar. Con este corazón pecaminoso que tenemos, con este corazón egoísta, no es fácil poder poner en práctica las bienaventuranzas. Pero recuerden que Jesucristo es un especialista en resolver problemas. Si usted entiende que tiene un corazón duro, egoísta, airoso, que se enoja por cualquier cosa, entonces usted tiene que dar muchas rodillas para que Dios le cambie ese corazón. Así que ante esa multitud que estaba observando a Cristo, vamos a ver cuáles fueron los consejos que el Señor dio en el Sermón del Monte, llamado las bienaventuranzas. En el capítulo 5 de San Mateo, acompáñenme con su Biblia ahí donde quiera que ustedes estén. En el capítulo 5 de San Mateo, comenzando en el verso 1, dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es decir, Jesús tiene una gran multitud y Jesús decide subir al monte. Se sienta y junto con los discípulos abre su boca. Y el verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí este versículo 3 nos habla de romper el orgullo, de ser humilde.
de ser sencillo, de tener un espíritu dócil para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, los que tienen hambre de conocer la verdad, los que tienen hambre de estudiar, los que tienen hambre de ver qué Dios tiene para él. Tu espíritu se fortalece a través del estudio de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos dar ese primer paso, alimentar la parte espiritual. Porque déjenme decir, tenemos un componente en el cuerpo que es físico, lo que se ve, y una parte espiritual que está por dentro. Entonces, la combinación de cuerpo y aliento de vida es lo que da el alma viviente. Entonces, así como usted alimenta el cuerpo físico, usted necesita alimentar el cuerpo espiritual. Entonces, los que son pobres de espíritu, que consideran que no saben nada ni que necesitan aprender, Jesucristo le dice, bienaventurado, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay muchas formas y motivos para llorar en este mundo. Usted llora cuando un familiar muere. Usted llora ante la desesperación de perder su empleo. Usted llora ante la pérdida económica. Usted llora si fallece algún amigo que le amaba de verdad. Usted llora ante la impotencia del abuso del más poderoso. Es decir, hay diferentes formas de lloro, pero aquí Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿A cuáles se refiere Cristo? Aquellos que lloran por causa del evangelio. Muchas veces tenemos que aguantarnos por serle fiel a Dios. Gente que se burlan de nosotros, que nos hacen maldad sabiendo que no le vamos a pagar igual y se aprovechan de eso. Entonces tú en esa impotencia vas y te arrodillas y llorando le dices, Señor, ayúdame. Ayúdame en esta situación. Me he encontrado un problema por serte fiel a ti. Por eso el Señor Jesús dice aquí, bienaventurados los que lloran por causa del reino de los cielos. O sea, si a ti te pasan cosas por causa de Dios, Dios te va a bendecir. Dios va a pelear por ti. Entonces es importante que podamos reconocer que este lloro al que Cristo se refiere es un lloro de fidelidad. Por serle fiel a Dios, yo tengo que llorar ante situaciones que Satanás pone usando a otras personas para que me hagan la vida imposible a mí. El verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Qué es una persona mansa? Porque como le he dicho en otra ocasión, hay que hacer una diferencia entre manso y menso. Podemos ser mansos en el sentido de no alterar el orden, de no provocar discordia entre las personas. Ustedes ven que normalmente hay personas que le gustan atacar al otro diciéndole, te va a quedar dado. Y si a mí me dicen una cosa así, yo no me quedo con esa, yo les respondo, etcétera, etcétera. No, Dios nos manda que llevemos paz en medio de los conflictos. Dios nos manda que seamos mansos, mansos de espíritu y mansos de comportamiento. No debemos pagarle mal con mal a las personas. Tenemos que ser mansos y humildes delante de Dios. Tratar de llevar paz con todo el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, en donde sea necesario, llevemos la paz con todo el mundo. Porque Pablo sabía que hay personas en este mundo con las cuales no vamos a poder llevar la paz, aunque nosotros sí queremos hacerlo. Pero en este mundo de pecado no. ¿No le ha sucedido a ustedes que hay personas que ustedes le caen mal sin haber hecho nada? Solo por tu estilo de vida. Tú le caes mal a la persona porque la persona ve que tú no haces lo que ella quiere. Entonces debemos que enfocarnos en el Señor y no permitir que el medio ambiente rompa nuestra relación con Dios. En el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿A qué justicia se refiere Cristo aquí? A la justicia del reino de los cielos. Los que tienen hambre y sed. ¿Qué usted hace cuando tiene hambre y sed? Sencillo, si tiene sed, busca agua para tomar, no cualquier líquido, porque le voy a decir, fuera del agua no hay otro líquido que quite la sed. Ni los jugos, ni nada de eso.
La sed realmente la quita el hambre. Y el hambre, ¿cómo usted se la quita? Comiendo. Entonces Jesucristo dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque le voy a decir algo, la verdadera justicia está en el cielo. En este mundo hay una justicia coja, podríamos decir, imperfecta. Porque todos conocemos casos de jueces que se venden, abogados que se venden, buscan testigos falsos y consiguen sentencias falsas en contra del inocente inclusive, y también para soltar al que es culpable. Entonces Jesucristo dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De cuál? De la verdadera justicia celestial, que es así, no se vende. Nadie puede sobornar a Jesucristo. Jesucristo es el dueño de todo lo que existe en este mundo. Entonces, no hay un ser humano en la tierra que pueda conseguir una sentencia de Jesús en contra de la justicia. Jesús actúa con justicia. Y la ley de la justicia son los 10 mandamientos. De hecho, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, seremos juzgados por la ley de justicia. Los 10 mandamientos. No importa lo que usted ha hecho en esta vida. Dios le va a pasar a usted un juicio basado en su santa ley. Por eso yo me asombro con muchas personas que dicen que ya los 10 mandamientos han sido abolidos. Que solamente hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Aunque en esos 2 versículos están los 10 mandamientos. Pero la gente, el enemigo ha logrado que entiendan como que los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí están abolidos. Y no es verdad. Con esa ley seremos juzgados y por esa ley Cristo murió en la cruz del Calvario. Si el Señor, que tenía la capacidad, no la cambió y prefirió que su hijo muriera en la cruz, ya ustedes pueden imaginarse lo sagrado y perfecta que es la ley de Dios. Y esa es la ley que va a juzgar a todos los seres humanos, a los salvados y a los perdidos. Vamos a pasar al siguiente versículo. El versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es una persona misericordiosa? Es una persona que se pone en el lugar del otro. Es una persona que ayuda al necesitado sin esperar nada a cambio. Que tiene misericordia de que está en una posición inferior a él. Es una persona que ayuda con los alimentos, con la ropa, con la parte económica, a aquellos que no tienen la suerte, igual que como la que ella tiene. Usted es un profesional, usted estudió, tiene condiciones económicas estables, y usted encuentra una persona que ni siquiera fue a bachillerato, que está en una situación económica muy delicada. Entonces aquí Jesucristo dice, bienaventurados los misericordiosos. Porque realmente los misericordiosos, dice aquí, en el versículo 7, serán bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. De la misma manera como tú tratas al prójimo, Dios te va a tratar. Tú eres misericordioso, Dios va a ser misericordioso contigo. Recuerde que cuando nacemos somos enemigos de Dios por herencia del pecado. Ahora, ya cuando tenemos edad para decidir, decidimos si seguimos pecando o si nos vamos para el lado de Dios. De nosotros depende la decisión. Por lo tanto, Dios va a tratar con misericordia a los que son misericordiosos. Verso número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Analizando las bienaventuranzas, yo cogí este versículo como el versículo de la lectura bíblica, Mateo 5:8. Porque es que si tú no tienes un limpio corazón, tú no vas a ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué es una persona con un corazón limpio? Es una persona amable, bondadosa, cariñosa, educada. Es una persona que no le hace maldad a nadie. Es una persona que no se venga de la otra persona. Un corazón limpio es aquel que se enfoca en Jesucristo. Y aunque es un corazón de una persona pecadora, ahora por amor a Cristo no peca. Se mantiene fiel en el camino del Señor. Una persona con un corazón limpio es aquella
que cuando alguien, sea familiar o no, logra algo en la vida, se alegra como si fuera ella misma que lo ha logrado. Un corazón limpio tiene aquella persona que se goza con los demás como si fuera con ella misma. Entonces, aquí Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que si hay una persona que tiene un corazón malo, una persona que se aira, que odia, que se enoja, no podrá ver al Señor. Con un corazón así no podrá ver al Señor. De ahí la importancia que tenemos que pedir a Dios que cambie nuestro corazón. Pero para Dios cambiar nuestro corazón, necesitamos darle el permiso a Dios. Y usted me va a decir, pero ¿cómo hacer, pastor, que yo tengo que darle permiso a Dios para que me cambie el corazón? Sí, porque Dios es un Dios democrático. Dios no te obliga. Si tú le abres el corazón a Dios, Dios trabaja contigo. Pero si tú no quieres, Dios no te va a obligar. Porque Dios nos creó con libre albedrío. Y Dios espera que ese libre albedrío lo usemos sabiamente. Pero por causa del pecado, muchos de nosotros, incluyéndome yo, muchos de nosotros, hemos usado ese libre albedrío de una manera muy mala. Y nos ha ido mal en muchas cosas de la vida. Y hemos pagado las consecuencias de eso. Pero Dios quiere que usemos el libre albedrío para las cosas buenas, para amarlo a Él, para amar al prójimo, para dar un ejemplo de que hay un Dios verdadero en el cielo que sí transforma la vida. Si usted ayer era de una manera y hoy es de otra, eso significa que Cristo ha cambiado su corazón. Pero si usted está en la iglesia y se sigue comportando igual que cuando estaba fuera de la iglesia, entonces necesita orar más. Porque es indudable que todavía usted no le ha dado el corazón a Cristo. Ya dio el paso de confesar su pecado, ya dio el paso de bautizarse, de arrepentirse. Pero si en el camino usted sigue haciendo las cosas que hacía antes, necesita orar más para que Cristo pueda entrar en su corazón. Y para Jesús entrar en su corazón, usted, escúcheme bien, tiene que invitarlo a Él. De otra manera, Él no va a entrar. Así que vamos a ver otra bienaventuranza que nos habla aquí. En el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué ustedes entienden por una persona pacífica? Es una persona que ama la paz de entrada. Un pacificador es una persona que ama la paz. Si ve dos personas discutiendo, va y trata de que eso no siga sucediendo. Es un intermediario que dice, por favor, no hay razón por discutir. Si ve dos personas peleando y puede desapartarlo, lo hace. Hay casos en que uno no puede hacerlo porque es su vida peligra, la vida de usted. He visto casos donde una persona ha ido a separar a dos personas peleando y entonces la que sale herida y a veces la matan y ahí. Por eso, dependiendo de la situación, usted trata de que pueda intervenir en eso. Pero aquí cuando Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, se refiere a aquellas personas que aman la paz, que aman la tranquilidad, que evitan los conflictos. Y si le llegan, tratan de buscarle la mejor manera a esa situación. Es aquella que prefieren estar en un sitio agradable, ya sea leyendo la Biblia, un libro o escuchando música cristiana, que estar en otro ambiente donde hay un escándalo y todo el mundo goceando. Es esa persona que en el trabajo refleja esa paz ante su compañero y ellos se dan cuenta. Oye, fulano sí es calladito. Usted da cuenta de lo tranquilo que es esa persona. Los pacificadores van ahí al reino de los cielos, porque el Señor quiere herederos del reino de los cielos, no personas conflictivas. El Señor quiere personas que amen la paz. El Señor quiere personas que tengan corazones limpios. El Señor quiere personas que sean misericordiosos. El Señor quiere personas que tengan hambre y sed de justicia, de que se apliquen las cosas como es. Por eso yo le he dicho al Señor en oración que Él es un Dios justo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos va a pagar de acuerdo a lo que hemos hecho. Si yo me porté mal, Dios me va a pagar dándome, ¿sabe qué? El castigo del lago de azufre y fuego.
Ahora, si yo me porté bien, Dios me va a dar la vida eterna. Y cuando hablo de portarme bien, me refiero a caminar con Dios para arriba y para abajo, a guardar sus mandamientos. Entonces, ¿por qué yo digo que Dios es un Dios justo? Porque yo le voy a decir la verdad a ustedes. ¿Ustedes creen que una persona que toda la vida se la pasó pecando, haciendo cosas malas, ustedes creen que va a vivir feliz en el cielo? No, porque no cambió su naturaleza. Se va a sentir incómodo viendo tanta gente agradando a Dios, siendo pacífico, siendo misericordioso, mientras que él vive alterando el orden, peleando, discutiendo y diciendo malas palabras. Por eso el reino de los cielos es solo para aquellos que acepten a Jesucristo y permitan que Cristo le cambie su vida. Ese es el reino de los cielos. Para los valientes, como dijo Jesús. ¿Por qué? Porque hay que ser un valiente para usted reunir las condiciones de la bienaventuranza en el sermón del monte que Jesús dice aquí. Usted quedarse tranquilo cuando lo provoca, hay que tener a Jesús. Que una gente le diga una mala palabra y usted no le conteste igual, hay que tener a Jesús. Que alguien viene para arriba de usted a maltratar y usted lo esquiva, hay que tener a Cristo. Porque cuando usted no tiene a Cristo, pues usted se va a los trompones. Venga, vamos a pelear. Eso lo hace aquel que no tiene a Cristo. Pero usted evita eso. Que alguien dijo por ahí que usted hizo una cosa sabiendo usted que no es verdad. Y en vez de usted ir y rellenar a esa persona y decir un sinnúmero de cosas, usted dice, bueno, Señor, tú sabes que yo soy inocente de esa acusación. Sé tú mi juez. A mí me gusta usar eso con Cristo. A mí me han acusado de muchas cosas en esta vida. Y me han engañado y me han traicionado. Pero yo he aprendido algo, hermanos, amigos y familiares que están en línea. Cuando le dejamos la cosa a Dios, Dios la hace mejor que nosotros. Ya la Biblia me dice que Jehová dice, mía es la venganza. O sea, el que se tiene que vengar con algo que me hagan a mí es papá Dios. Yo no tengo que vengar. Dios pone la cosa en su lugar. Y no hay un juez más justo que Dios en todo el universo. Así que no nos dejemos provocar por el enemigo cuando usa personas que quieran abusar de nosotros. Otra bienaventuranza, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué podríamos ilustrar aquí? Saben, muchos comunistas a través de la historia padecieron persecución por sus ideales y muchos hasta la vida la perdieron por eso. Muchas personas han padecido persecución por haber matado a alguien, andan huyendo, persiguiendo. Pero aquí la persecución que Jesucristo está hablando es por causa del evangelio. Jesucristo dice, bienaventurados los que sufren persecución por causa del reino de los cielos. Es decir, si tú caes preso o pierdes el empleo o te acusan de algo que tú no has hecho por causa del evangelio, entonces Jesucristo dice que tú eres un bienaventurado. Porque eso que te están haciendo no es por ti, lo están haciendo por Jesús, por tú representar a Jesús. Entonces Jesús dice, tú eres un bienaventurado cuando tú sufres persecución por causa mía. Si tú sufres persecución por cosas terrenales, ahí no hay ningún logro, no hay mérito por eso. Ahora, cuando tú sufres persecución por causa del evangelio, Jesucristo dice que ahí te tiene un premio. Hay personas que sufren persecuciones políticas, que ustedes lo saben. Hay personas que tienen que salir huyendo de sus países porque las bandas organizadas las quieren matar. Hay personas que tienen que huir de sus países por su afiliación religiosa, tienen que huir. Pero aquí Jesucristo está hablando que aquellos que son perseguidos por causa del evangelio, es decir, si a ti te persiguen por predicar la palabra de Dios, entonces Jesucristo dice que tú eres un bienaventurado y que el reino de los cielos es para ti. Así que si la persecución es por Jesucristo, tú tienes que ser un verdadero campeón y considérate un privilegiado si te persiguen por predicar la palabra de Dios. El verso
11 dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Escuchen bien, bienaventurados, dice el Señor, soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué el Señor hace hincapié en esta palabra? Mintiendo. Porque puede hacer que a usted lo persigan, digan muchas cosas de usted por cosas que son verdad, que usted hizo. Entonces, si usted cae preso por un mal negocio que usted hizo, si de usted hablan mal por su mal comportamiento, esa no es la bienaventuranza que se aplica aquí. Si a usted lo persiguen por algo que usted hizo, esa no es la bienaventuranza. Aquí Jesucristo está diciendo, bienaventurado si te persiguen, si te vituperan, si hablan mal de ti, mintiendo. Porque Jesús entiende que lo que están diciendo, tú no eres así. Entonces, si te acusan por cosas que tú no has hecho, por tú serle fiel a Dios, entonces Jesús dice que tú eres un bienaventurado, porque están mintiendo. Pero no es lo mismo si es porque tú te has buscado cosas personales donde tú has dejado a Dios de lado. Ahí no importa, ahí tú no vas a heredar el reino de los cielos. Tú heredas el reino de los cielos cuando dicen cosas de ti mintiendo. Es decir, si alguien te levanta una calumnia y Dios sabe que no es así, entonces tú eres un bienaventurado delante de Dios. Porque te están acusando de cosas que tú no has hecho. Pero Dios, que es el único que tiene la capacidad de conocer el corazón de cada uno de nosotros, dice, no, están mintiendo y no es así. Entonces Jesús dice, tú eres un bienaventurado cuando pasa eso. Ahora, si es por problemas que tú te buscas, entonces la bienaventuranza ahí no se aplica. Y el verso 12, que es el último de la bienaventurada, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesucristo está diciendo aquí, si a ti te persiguen, si levantan calumnia por ti y dicen cosas que tú no has hecho y están mintiendo, tú eres un bienaventurado y debes gozarte. Por eso ustedes ven que el apóstol Pablo, Pedro y Sila en la cárcel, parecería una contradicción, pero ellos estaban felices de estar presos. Y diga, bueno, ¿cómo yo voy a estar feliz de estar preso? Ellos estaban felices de estar presos porque ellos tenían a Cristo en el corazón. Y ustedes vieron que comenzaron a alabar a Dios y a la medianoche un ángel fue y lo liberó de la casa. ¿Cuántas personas tendrían una actitud así? Yo te pregunto, si tú ahora vas a la cárcel por algo que tú no has hecho ahora en este momento, ¿cuál sería tu reacción? Bueno, pastor, puede hacer que me entre una depresión en la cárcel. Me pondría triste. No quiero comer y me la pasaría llorando. Esa sería una actitud normal para una persona que no tiene a Cristo en el corazón. Pero una persona que tiene a Cristo en el corazón, aunque se ponga triste, no se va a deprimir y se va a adaptar. Fue lo que pasó con José cuando fue a la cárcel. José tenía dos opciones, o quejarse y llorar, o serle fiel a Dios y ver lo que iba a pasar. Y Dios lo bendijo en la cárcel. Y José fue preso por algo que no hizo. Entonces, si ahora a ti te metieran preso por algo que tú no has hecho, ¿qué tú harías en la cárcel? ¿Qué harías? ¿Te podría predicar el evangelio de Jesucristo con tu ejemplo y con tus palabras? ¿O te pondría en una esquinita a llorar día y noche, a no comer, a desearte la muerte? Porque tú dices que yo soy inocente, porque yo tengo que estar preso. Jesús dice que si es por causa de él que tú estás preso, tú eres un bienaventurado. Ahora, si tú estás preso por robar o porque mataste a alguien o entraste en un negocio turbio con otra persona, se descubrió, los dos van presos. Entonces, esa bienaventuranza no se aplica. Ahí tú vas a pagar las consecuencias de lo que tú hiciste. Pero aquí la bienaventuranza de Jesús dice, gozado y alegrado porque vuestro premio está en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Es decir,
profetas que fueron llevados a la cárcel por predicar el evangelio, profetas que fueron asesinados por predicar el evangelio. Imagínense cómo un rey agarró y llevó literalmente, no es inventado, no, el profeta y lo cortó por la mitad con una sierra. ¿En qué cabeza cabe que usted va a matar a un siervo de Dios de esa manera? Y el caso de Juan el Bautista, hermano, cómo el rey mandó a que le cortaran la cabeza a un siervo de Dios que lo que hizo toda la vida fue predicar la palabra. Juan el Bautista no le hizo daño a nadie. No se encontró un problema con nadie de índole personal. Ahora, ¿dónde estuvo el problema? Que él predicó y dijo que el rey estaba viviendo en adulterio porque estaba casado con la esposa de su hermano. O sea, yo me pregunto, ¿cómo es que un rey que puede tener todas las mujeres del mundo que quiera se obsesiona con su cuñada? Explíquemelo eso. Con tantas mujeres lindas en el reino, se obsesiona con su cuñada y se queda con la mujer de su hermano, habiendo tantas mujeres señoritas y lindas que él podía elegir a que quisiera, pero no lo hizo. Eso es para que ustedes vean cómo cuando Satanás controla tu mente, tú haces cosas increíbles. Y ese rey mandó matar a Juan el Bautista, porque le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, tú estás en pecado. Y esa mujer, que era un instrumento del diablo, logró que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. O sea, la mujer estaba de acuerdo a vivir con su cuñado, eso es normal. Pero este hombre vive predicando y no tiene las 4 esquinas. Hay que matarlo. Y mire cómo se aprovechó. La hija de ella danzó en una fiesta del rey y el rey le dijo, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Y es verdad, cuando la muchacha esa le dijo, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato, él debió haberle dicho, no, yo te dije, pídeme lo que tú quieras, pero que sea cosas materiales, porque recuerden que le dijo, pídeme lo que tú quieras, que hasta la mitad del reino te voy a dar. Es decir, el rey le estaba diciendo, yo te voy a dar cualquier cosa material que tú me pidas, hasta la mitad de mi reino. Escuché bien. ¿Y qué hizo la muchacha? Porque como dicen en buen dominicano, de tal palo, tal astilla. ¿Qué hizo la muchacha? Fue y le dijo a su mamá, mamá, el rey quedó encantado como yo bailé y me dijo que pida lo que yo quiera. ¿Qué tú me recomiendas? ¿Sabes lo que hizo esa perversa? Instrumento de Satanás. Porque no tiene otro nombre. Esa perversa le dijo a su hija, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Se ve que el diablo estaba dentro de esa mujer, porque ¿cómo tú rechazas medio reino para ti y para tu hija? Porque si se lo daban a la hija, la mamá se iba a beneficiar. ¿Cómo tú rechazas medio reino, toda la riqueza del mundo, 50,000 siervos a tus pies, militares cuidando tu casa, cuidándote a ti? ¿Cómo tú rechazas todo eso? Solo por el odio que ella le tenía a Juan el Bautista. Y le tenía odio porque Juan el Bautista predicaba la verdad. Así que, hermanos, no se asombren si hoy en día hay gente que te tiene odio por tú predicar a Cristo. No te asombres si hoy en día tú pones en práctica las bienaventuranzas como lo establece Jesús, y hay personas que te odien por eso, que incluso quisieran verte muerto. Pero como no tienen el poder, como lo tenía el rey, pues no te van a matar. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Miren, cuando no tenemos a Dios en el corazón, somos peores que los animales. Cuando no tenemos a Dios en el corazón. En los animales no existe la infidelidad. Eso no existe para ellos. Y yo le predico un sermón de animales que son fieles hasta la muerte. Por ejemplo, el caballito de mar, cuando su pareja muere, se queda al lado de ella y muere de hambre y de dolor. No dice, no, me voy a buscar otro caballito y me voy a casar con esa. No, se queda ahí hasta el final con su amada esposa y después muere. Y hay otros, los pingüinos, por ejemplo, son fieles. Los pingüinos mueren también con su coño. Entonces, si esos son los animales que pueden ser fieles, nosotros que tenemos un cerebro, actuamos distinto a ellos. Ahora aquí la bienaventuranza te dice bien claro, y la voy a repetir para terminar, para que no se me olvide.
cuáles son las condiciones que Dios quiere para aquellos que van para el cielo. Toda la bienaventuranza, todas las que yo mencioné, tienen un solo común denominador. Todo el que practique lo que dice aquí va a vivir con Cristo por la eternidad. Y dice bien en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois vosotros por mi causa, si os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Jesús dice, gozaos y alegraos, porque vuestro premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En conclusión, queridos amigos y hermanos, si tú estás padeciendo por serle fiel a Cristo, tú eres un bienaventurado. Y ahora yo hago un llamado a todos los que están en línea a través de la internet. Si en este momento tú estás pasando por una situación difícil, yo te aconsejo que te lea la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 y la aplique a tu vida. Ven a Jesús. Jesús no te va a rechazar. Jesús te ama como tú eres, en la situación que tú estás. Y recuerda, Jesús te ve cómo tú vas a ser en el futuro. Tú puedes decirme, pastor, en la situación que yo estoy, ¿tú crees que Jesús me puede cambiar? Sí, Él te puede cambiar, porque Dios tiene poder para eso, pero tú tienes que darle la oportunidad para que Él te cambie. Así que si tú estás pasando por una situación difícil, yo te invito a que te leas las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo y la aplique a tu vida personal. Yo sé que Dios tiene lo mejor para ti y para mí. Ven a Cristo con la situación como tú estás. No importa lo que tú has hecho. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere curar esas cicatrices que tú tienes que, aunque ya no están sangrando, te hacen recordar las cosas malas que tú has hecho. Dios quiere librarla de tu cuerpo, de tu corazón y de tu alma. Que tú comiences a vivir una nueva vida con Él. Podrán perseguirte los pensamientos de tu vida anterior y muchas cosas que en secreto tú has hecho y que solamente Dios lo sabe. Pueden perseguirte, pero cuando tú en el nombre de Jehová les reprendes, tienen que desaparecer, porque Dios te da poder para eso. Así que con esta invitación voy a orar y finalizar este tema para que Dios nos dé fortaleza a todos. Padre Celestial, gracias por escuchar y dirigir este tema para tu honra y tu gloria. Gracias por tomar en cuenta las peticiones de los que están en línea. Tú conoces sus necesidades, sus situaciones difíciles por las que están pasando. No hay nada en esta tierra que tú no puedas con tu poder. Pero también, Señor, tú pones condiciones. ¿Cuáles son? Bueno, tú nos pides que entreguemos nuestro corazón a ti. Tú nos pides que podamos venir a ti en la situación en que estemos, porque tú tienes la especialidad de transformar nuestras vidas. Ayúdanos a cumplir esta bienaventuranza. No es fácil en este mundo de pecado, Señor, poder ser manso, poder ser humilde, poder ser pobre de espíritu. No es fácil que te acusen, te persigan, levanten falso testimonio en este mundo sin tú haberlo cometido. Pero tú me dices aquí que si es por causa del evangelio, aunque vaya a la cárcel, aunque pase hambre, aunque me boten de trabajo, si es por causa del evangelio, tú dices que nos va a premiar en el cielo. Gracias, Señor, por esta bienaventuranza que nos enseña que no estamos peleando de balde en esta tierra. Nos enseña que aunque podamos perder cosas materiales, tú no tienes mejores cosas. Nos puede devolver la salud, nos puede devolver la vida, la familia, todo lo que hemos perdido. Pero para eso debemos estar en el camino de Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, manténnos fiel a ti. Y cuando la situación se ponga bien difícil, recordemos la bienaventuranza y la promesa de que en Cristo Jesús lo podemos lograr.
Estos favores te los pedimos, no hay mérito personal en nosotros. Nada que podamos hacer nos lleva al cielo, porque la salvación es gratis. Pero nuestras acciones deben indicar que ya somos salvos en Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, todos estos favores te los pedimos, no porque haya méritos personales en nosotros, sino por aquel que murió en la cruz del Calvario. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querido.